Señores, buenas noches. Estamos de vuelta en Entertainment TV. Contenido nuevecito fresco para que usted se lo disfrute. Recuerde suscribirse y darle a la campanita. Señores, buenas noches. Buenas noches. Hoy tengo el honor de presentar a distancia a 4 personas que tienen la potestad, tienen la autoridad para hablar y desglosar el tema en cuestión. Hace días que estaba pregonando este tema en mis redes, pero ya hoy sale. Señores, espero que se lo disfruten. Son 6 preguntas que estas 4 personas van a contestar para aclarar la situación de los bailarines y los ballets en la maravillosa industria del entretenimiento. Recuerden que nosotros somos Entertainment TV, NTV. Disfrútenlo. Hola, hola, ¿qué tal todo? Esperando que se encuentren más que excelente en este hermoso día. De este lado, Esmeralda, o como muchos me conocían hace unos añitos, la del Pajón Rojo de Palladium. No hace tantos años, ¿es? Para que no empiecen a sacar cuenta que lo conozco. Aún seguimos por aquí, en esta nueva modalidad de mi vida, desempeñando lo que es la función de coreógrafa en esta maravillosa empresa como lo es Palladium para mí. Me alegra muchísimo el poder estar aquí dando apoyo a lo que es el nuevo proyecto del señor José, mejor conocido cariñosamente como Mr. Banana. Hoy estaré compartiendo con ustedes algunos puntos de vista según mi criterio, sin intención de molestar ni ofender a nadie en lo absoluto. Estaré hablando un poco sobre un tema que realmente me apasiona muchísimo, que es el mundo hotelero, pero esta vez enfocado en lo que es el departamento de entretenimiento, específicamente el tema ballet. Adelante, mi queridísimo Sisoy, muchísimas gracias por este espacio. Gracias por pensar en mí para dar respuesta a estas interrogantes. De antemano te agradezco. Gracias por este espacio, gracias por confiar en mí, gracias por la oportunidad de poder expresar lo que yo pienso o creo en base a un campo definido y que quizás para ti y para muchas personas esto sea valioso. Significa mucho, o sea que muchísimas gracias. José, hermano, buenas noches, ¿cómo estás? Súper contento de ver tu nuevo proyecto y gracias por la invitación. Mi nombre es José Checo, para el que no me conoce, José Rafael Checo Cabrera. Yo fui hotelero bueno, sigo siendo hotelero, pero gracias a Dios me manejo mi propia empresa. Soy el presidente de Tefaldón, AEH Entertainment, y así por el estilo. Yo tengo varios grupos de revistas, bailarines, y en eso estamos. José, de antemano felicitarte por ese emprendimiento. Ese proyecto hacía falta en Punta Cana hace mucho tiempo, especialmente por el tipo de zona. Es una zona que beneficia a muchas personas. Es una zona que hay que resaltarla. Y como ese tips de olvido que tenía el entretenimiento, nadie conoce la misma odor, esto, lo otro, me parece muy bien, me parece muy bonito, me parece muy chulo. Espero que todo el mundo te siga apoyando. A los que no se han suscrito a la plataforma, metan mano con eso, porque el tipo de nosotros, entonces tenemos que apoyarlo. Y creo que se lo merece. Y he visto que ha llevado algunos talentos buenos. Mira, John es un muchacho muy preparado y ya tiene una vasta experiencia para esa entrevista que le hiciste. Fue muy bien, me parece muy bien, muy chulo. Saludos para ese gran público de lo que es Entertainment TV. Saludos para mi hermano José Banana, que es el creador, la mente pensante de esta gran idea que va a ser un toque de queda en Bávaro y en toda la República Dominicana. De verdad que para mí un grato placer que me hayan hecho partícipe de lo que es este proyecto en la parte de cómo yo dar mi opinión en las preguntas que se me van a hacer. Quiero decir por aquí que lo que voy a decir es mi criterio personal como persona, es lo que yo opino, es lo que yo entiendo, pero no tiene que estar todo el mundo de acuerdo conmigo. Cada cual tiene su criterio de esas preguntas y yo voy a contestar según mi criterio. De antemano, gracias, repito, mi hermano José Banana, y
En cuanto a lo que es la situación de los ballets en la actualidad, yo considero que ha tenido un cambio a favor, diría yo, ya que la mayoría de empresas te ofrecen un horario más flexible en cuanto a lo que es el cumplimiento laboral, mejores condiciones, llámese alojamiento, entre otras cosas, te facilita acceso a algunos hoteles a sus instalaciones para que te prepare, ya sea el gym, para que así pueda tener mejor físico y pueda desempeñar mejor tu labor. Las respuestas que voy a dar a las siguientes interrogantes son desde mi perspectiva, desde mi visión. Así que por favor, que nadie se me ofenda, nadie se me sienta mal, nadie se sienta angustiado, pero voy a intentar ser lo más claro y transparente posible en base a lo que yo pienso, a cómo yo lo veo, a las diferentes interrogantes que voy a responder a continuación. Así que muchísimas gracias, Sisoy, por la oportunidad y vamos arriba, como tú dices. En el término revista lo voy a obviar un poco porque actualmente desconozco un poco cómo está la situación actual con el tema de ballet de revistas, pero correspondiente al tema de ballet dentro de los hoteles, mi opinión personal es que entiendo que ahora mismo no están viviendo su mejor momento. Comparado a épocas de cuando yo fui bailarín y estuve dentro de los hoteles. Entiendo que ahora mismo no es el mejor momento, no está viendo su mejor momento. Me refiero en base a trato, a condiciones, a materiales de trabajo, a horas de trabajo, a trabajos adicionales que se realizan que no corresponden directamente a lo que deben realmente realizar. En fin, yo considero que ahora mismo no están viviendo su mejor momento. Pero me gustaría destacar de que nosotros mismos, los bailarines hoteleros, hemos tenido gran culpa en eso. Se debe mucho a la indisciplina que muchos de nosotros hemos demostrado, a la inconsistencia que muchos de nosotros hemos demostrado, a los conflictos. Creo que se debe también a ese ego del artista que se cree, ustedes saben a qué me refiero, pero todas esas cosas el bailarín debe de saber bien manejarlo de manera emocional, porque todas esas cosas yo entiendo que también han acarreado las condiciones actuales que llevan los bailarines ahora en este momento. No me refiero a condiciones salariales, porque si algo está más que claro es que las condiciones salariales de ahora no se pueden comparar a las condiciones salariales de ese entonces, porque todo ha ido evolucionando, todo ha ido cambiando. Me refiero a condiciones de viviendas, condiciones de trato, condiciones de posiciones y todas esas condiciones. Entonces, desde mi perspectiva, y habiendo vivido 3 épocas, la antigua, la mediana y lo que veo también ahora en la época moderna, entiendo de que ha ido en going down, o sea, bajando lo que es el tema de la condición actual de los bailarines en los hoteles, aparte de la escasez también que hay de bailarines, una escasez grandísima, y muchísimos factores más que entiendo que deben de irse desglosando o que deberían desglosarse en un contenido solamente especial y único para eso. Que si las revistas perjudican o benefician a los ballets. Desde mi punto de vista, yo podría decir que benefician. Tú dirías, pero tú estás loco, ¿por qué? Porque son las que cubren y lo han hecho en todos los años, desde que yo tengo conocimiento de bávaro y del baile, que en los días libres de los bailarines, los hoteles contrataban revistas, por lo menos 1 o 2 días, aunque el otro día lo ocuparan con algún show de participación o con alguna banda. Estoy hablando de los tiempos de antes. Ahora las revistas también perjudican, aunque hay muchos hoteles que ya no quieren hacer show de participación por el tipo de cliente que tienen, pero sí llevan
revistas de fuera y ponen o una banda de rock o no sé, una banda tropical o hacen un Right from Reaching, como decíamos nosotros en Paradisos Punta Cana, con los clientes que pintando un cuadrito, que un sinnúmero de cosas que se hacen. Entonces, donde quiero ir es, todo el tiempo han existido las revistas. Todo el tiempo desde que yo empecé a bailar. Estaba Nereida, estaba Aida, estaba Adolfo, estaba esta muchacha que trabajaba con Ramón. Ramón fue su coreógrafo ahí, o encargado de la revista en ese tiempo. Y los vales se mantenían. Esa revista iban diariamente a Bávaro y los vales eran estables y se mantenían ahí siempre. Entonces, yo no entiendo por qué una revista pueda perjudicar un ballet. No hay por qué. Que los bailarines han optado por irse a trabajar a la revista, eso es algo diferente. ¿Por qué? Unos porque quieren más libertad, otros porque dicen que ganan más, y no es mentira. Hay bailarines que ganan más en una revista que trabajando solo en un hotel. No todos. Hay algunos hoteles que hay bailarines, pero sí hay muchos que ganan más trabajando en una revista que en un hotel. Y muchos directores de entretenimiento, en conjunto con el director de hotel, han llegado a la conclusión de que les conviene más llevar revistas que tener un ballet. Cosa que yo no estoy de acuerdo con eso. No creo que le convenga más. Muchos lo ven así, pero yo no creo. Porque cuando tienes un ballet de planta, tú lo utilizas para un sinnúmero de cosas. Mientras que la revista te va a llegar a una hora específica, te va a hacer para lo que tú lo contrataste, o quizás te va a ir a uno o dos restaurantes, a hacer un pasaje o una cosa, pero no te va a hacer más de ahí, si no le pagas más. Entonces, ¿que las revistas perjudiquen a los ballets? No, no creo. Bueno, antes de salir del país, la diferencia de cómo yo veía los ballets es la misma. Yo no salí del país porque no tenía trabajo como bailarín. Yo salí del país porque tuve un contrato como director de entretenimiento para Believe en Marruecos, en el área de Saidía. Y tuve que salir del país y fue una experiencia nueva. Aprendí un nuevo idioma, conocí una nueva idiosincrasia, nueva costumbre. Súper jodida, como decimos nosotros, pero fue algo muy chulo. Fue algo muy bonito. Los bailarines, me parece que igual. En cuanto a la diferencia de los bailarines de mi tiempo y lo de ahora, yo diría que es mucha la diferencia del cielo a la tierra. ¿Por qué lo digo? Porque desde mi punto de vista, desde mi expectativa, sin intención de molestar a nadie, yo pienso que había más compañerismo. Aún uno nunca hubiese, vamos a decir, laborado juntos, no tener esa compenetración. El simple hecho de tú compartir un día, ya tú veías a esa persona y tú sentías que era tu amigo, tu hermano, como uno se decía cuando se encontraba en los canis, eso, mi hermano, como que se conocía de toda la vida. En cuanto a lo que es el ámbito laboral, entiendo que había mejor compromiso. El bailarín se sentía más comprometido. Yo recuerdo que uno salía por ahí a rumbear y uno al otro día estaba en la mañana en ese ensayo como un trinquete, dándolo todo. O sea, no había excusa. Hoy en día pienso que el bailarín es un poco, o no el bailarín para no especificar, de manera genérica, las personas son un poco más ñoñas y eso. La diferencia entre los bailarines de tu tiempo y los de ahora. La diferencia entre los bailarines de mi tiempo y los de ahora. ¡Ay, santo padre! No se me sientan mal, pero bueno, yo entiendo y considero que la diferencia clave o la única que me gustaría señalar dentro de esta respuesta
es la pasión, amor, ese amor por la danza, esa pasión por la danza. Los bailarines de mi tiempo, o cuando fui bailarín en su entonces, no estábamos como que tan pendientes como que hacia el salario, que hacia aquello, que no. Era bailar, era una competencia sana en que yo bailo más que fulano y que yo no puedo tener a este de lado porque es un bailarinote y yo quedarme detrás. Entonces, no, era una pasión, un fuego cuando tú llegabas a ese escenario, increíble. El bailarín de ahora, aunque tenga pasión, le apasiona más el dinero, le apasiona más el recurso, le apasiona más lo que puede conseguir, o el que mejor me pague, el hotel que mejor me pague, la revista que mejor me pague, y han puesto por delante el recurso monetario. Sí es cierto que el mismo es súper importante, porque con el recurso monetario es que los bailarines pueden tirar hacia adelante, mantener sus familias, comprar sus casas, vehículos y poder tener una vida de calidad. Pero yo entiendo que han puesto delante de la pasión el recurso monetario. Yo creo que esa es la diferencia más clave que yo puedo desde mi perspectiva notar, es la pasión. Pasión anterior y ahora hay pasión, pero delante de esa pasión está primero el recurso monetario. La diferencia entre los bailarines de ahora y los de mi tiempo. Yo te podría definir eso con una sola palabra: pasión. Pasión. Los bailarines de antes tenían más pasión por el arte y la danza que los de ahora. Mucho más pasión. ¿Qué pasa? Que el bailarín de ahora, que tampoco es malo el bailarín de ahora, hay bailarines más preparados para hacer cosas diversas. Antes, el bailarín era técnico totalmente, o folclórico. Tú querías que en Bávaro te podían contratar por tu técnica, o si tenías mucho conocimiento de folclore, pues el coreógrafo decía, bueno, yo puedo la parte técnica mejorársela y me empapo o me beneficio de ese conocimiento que tiene ese bailarín del folclore. ¿Qué pasa ahora? Que el bailarín de ahora, el que se quiere preparar, pues es más diverso. Te hace tela, te puede hacer un pole dance, te puede hacer un zanco, te puede manejar un instrumento de fuego sin problema. Y eso es el pro y el contra. El de antes era más apasionado a la danza, al arte, lo hacía más por pasión que por dinero. El de ahora lo hace más por dinero, pero también hay algunos que se preparan para hacer cosas diversas, que yo conocí muchísimos ahí en Bávaro, que son muy buenos, son bailarines de ahora, e incluso ya algunos son coreógrafos, y hacen muy buen trabajo por eso, por la diversidad en lo que hacen y lo que han aprendido, que no es solamente bailar, sino que también hacen cosas acrobáticas que le dan muchísimo más visibilidad y muchísimo más diversidad a los espectáculos. Entonces, hay cosas buenas en el bailarín de antes y hay cosas buenas en el bailarín de ahora. Pero de que el bailarín de antes era más apasionado en lo que hacía o por lo que hacía, ahí no hay duda. Bueno, la diferencia entre los bailarines de antes a los de ahora, eso se nota mucho. El bailarín de ahora es más irresponsable, aunque está más preparado. ¿Sabes por qué? Porque el 80% de bailarín hotelero que está trabajando ahora mismo es extranjero. Venezolanos, colombianos, cubanos, son más preparados, ¿entiendes? Pero son más irresponsables. Tú no puedes contar con ellos, especialmente para los tiempos de fin de año, diciembre y ese tipo de cosas. Tú no puedes contar con ellos porque te la hacen día a día. Entonces, mira, no hay una forma de cómo tú exigirles. Mira, como te digo, por ejemplo, el sindicato que se estaba formando ese de Asomuset, que se iba a plasmar una cuanta vaina, que nunca tuvo ni pie ni cabeza, ¿entiendes? Si se hicieron varios y ese tipo de cosas.
pero nunca tuvo ni pie ni cabeza. O sea, tú no tienes un sindicato, tú no tienes una vaina que tú le puedes exigir a ellos. Mira, tú tienes que, por ejemplo, pagarme esto o exigirle por esto porque son irresponsables. Te arrollan de ella ahí. ¿Me entiendes? Tú no puedes estar contando con bailarines a fin de año, especialmente de bailarines de revista. Te dan una arrollada que solo tú sabes. El poco bailarín que queda en los hoteles tiene una seguridad, tiene una confianza. ¿Por qué? Porque está en el hotel, le dan la comida, le dan el doble sueldo, le dan las vacaciones, esto, que yo entiendo. Hay mucha diferencia, especialmente el bailarín de antes. Tú sabes que los hoteles han optado por sacar las revistas para librarse de eso. Mujer embarazada, un bailarín con una licencia médica por una rodilla, esto, aquello, porque el bailarín dominicano tiende a leccionarse más rápido que un extranjero, porque el bailarín dominicano se tira y el diablo y por aquí y por allí, según una previa preparación. ¿Entiendes? No ha cogido clases, no cogido una formación para llevar su cuerpo a un nivel que él pueda hacer un buen salto. Hace un salto a lo loco y se desbarata por ahí y por eso se lesionan más. Y los hoteles se han librado de eso. Por eso es que están metiendo las revistas. Y por eso es que el bailarín de antes era más responsable que el bailarín de ahora. En cuanto a lo que es la diferencia de los shows de antes y de ahora, yo podría decir que los shows han dado un cambio radical de manera positiva, ya que con lo que es las nuevas innovaciones en los grandes espectáculos a nivel hotelero y mundial, se te permite poder jugar más, ya que hay facilidad de utilizar más elementos, llámese tela, trapecio, aro, jugar con la visualización, entre otras cosas. Pero lo negativo que veo es que antes las empresas producían, o sea, invertían más para lo que es la producción. Y el bailarín se veía gozándose más lo que hacía. Wow, la diferencia entre los shows de ahora y los de antes. Increíble y muy buena pregunta, muy buena pregunta. Mira, la única diferencia notable, estoy intentando ser lo más certero y preciso en la respuesta, porque influyen muchas condiciones, tú sabes, pero yo considero que tanto shows de antes como los shows de ahora, todavía hay muy buenos shows, hay muy buenas producciones. Antes, de verdad que los shows de antes iban como muy adelantados a su época, o sea, eran unas producciones que tú decías, wow, increíble, o sea, iban demasiado adelantados para su época. Y esas producciones, a esta altura, o sea, en la actualidad, estuvieran matando a la liga, o sea, estuvieran dándole duro. Quizás no se logran a ese nivel, no es porque no haya talento actualmente, no es porque no hayan buenos coreógrafos con muy buenas ideas, porque yo conozco muy buenos coreógrafos con muy buenas ideas y una creatividad que si tú le sueltas soga, mira, pueden hacer unas producciones que tú, ¿qué? ¿Y eso sí está aquí en República Dominicana? Sí, claro que sí. Pero la diferencia más notable entre los shows de antes y los de ahora, desde mi punto de vista, es la inyección monetaria, la inyección de capital. Para su entonces, cuando yo era bailarín, invertir en un espectáculo 2 millones de pesos dominicanos, 2.5 o 3 millones de pesos dominicanos en un espectáculo, para una empresa eso era como que nada. Y salían unas grandes producciones que tú decías, wow, porque los espectáculos, las grandes producciones necesitan una inyección monetaria fuerte. Ya no se ven ese tipo de inyecciones monetarias tan fuertes. Y ahora para esos espectáculos a los coreógrafos le disponen de algunos 500,000 pesos, 300,000 pesos, 200,000 pesos. Y a veces le dicen, no hay, resuelve, búscatela como tú puedas. Y ahí tiene que el coreógrafo ingeniársela a empezar a cortar cosas por aquí, corto por aquí, reciclo tal vestuario. Entonces, hacer esa comparación y decirte, ¿tú me entiendes? Viéndolo desde el punto de vista artístico, de que antes, que ahora no. Hay muy buenos coreógrafos, muy buenos bailarines y las producciones de antes a las de ahora, yo entiendo que hay muy mínima diferencia cuando se refiere a producciones o a shows producidos. Pero la diferencia más notable desde mi punto de vista es la inyección de capital, la inyección monetaria, la inversión en ese espectáculo.
es la diferencia más notable. Si en aquel momento se invertían 2 millones, pues entonces entiendo que en la actualidad invertir en un espectáculo 4 millones de pesos, 4.5, no debería ser algo tan significativo para una buena producción en un buen hotel que aún conserve su equipo artístico con el objetivo de poder crear producciones únicas. Entonces, la única diferencia, vuelvo y repito, más notable es para mí la inyección económica, la inyección de capital. Bueno, los shows de antes a los de ahora no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia. ¿Sabe por qué? ¿A qué me refiero? Los bailarines que han salido de los hoteles, y llámese también coreógrafo, han venido con el mismo modus operandi de los hoteles. Salen de los hoteles, traen ese trabajo que se hacía en los hoteles a revistas. Lo llevan a revistas, lo hacen producciones, lo se comercializa. Y cuando tú eres un director de entretenimiento ya de experiencia, que tú has caminado, que tú sabes, que conoces la coreografía, tú dices, coño, pero esto es lo mismo. ¿Entiendes la diferencia? El tipo de productor. Por ejemplo, yo me rijo por lo que ustedes me exigen, por lo que ustedes me piden. Si tú me pides un internacional, yo te doy un show internacional. Si tú me pides un 70-80, ¿qué es lo que ustedes piden ahora mismo? Para la operación, eso es lo que se está manejando. Lo que se hacía en los hoteles. ¿Entiendes? Pero ¿cuál es la diferencia? Mi toque. Mi toque. Porque yo te puedo decir que yo sé lo que estoy haciendo. Yo no estoy improvisando. ¿Entiendes? Mi toque. Puede ser el mismo show de antes, al mismo show de ahora. Pero hay un toque que yo le doy que tú te das cuenta. Que tú te das cuenta. ¿Entiendes? Mira, por ejemplo, no hace un tiempecito ya, cuando llegó Global, cuando llegó este muchacho Marco Rocarte, que ha engañado a todo el mundo en Motacana, que no sé cómo siempre el diablo no lo han tirado por una barranca por ahí. Me debe $2,000, no sabe hace cuántos años. Perdón. Cuando ese muchacho llegó, que empezó a cogerle bailarina a todo el mundo, que bueno, fue para pandemia, y estaba todo el mundo rollado, no había trabajo. Los bailarines que se iban de diferentes grupos, de diferentes hoteles, formaron el trabajo en esa compañía. Fue con un Ventú. Trabajo que tenía Nexus, trabajo que tenía Yamiri, trabajo que tenía fulano. Lo llevaron ahí y hicieron una fusión. Y así fue que sacaron la operación. ¿A qué me refiero? Era el mismo show, eran los mismos shows, la misma producción. Así que eso, entre dos shows de antes a los de ahora, incluso hasta en los complejos hoteleros, es la misma mierda. Es la misma vaina. La misma vaina. En cuanto a lo que es que si las revistas perjudican o benefician a los ballets, esa pregunta ahí, realmente desde mi punto de vista yo diría, no veo ni que beneficie ni que perjudique, porque a fin de cuentas, aunque una revista tiene diferentes condiciones a lo que ofrece un hotel, vamos a decir, al ballet, al final es el bailarín que está desempeñando la misma función. O sea, no veo por qué beneficiar o perjudicar, según mi punto de vista. Las revistas benefician o perjudican a los ballets. Las revistas benefician o perjudican a los ballets. Desde mi punto de vista, yo entiendo que no. Las revistas son un complemento muy interesante dentro del mundo de los ballets y sobre todo dentro del mundo de los ballets hoteleros. Entonces, las revistas no perjudican a los ballets. Yo entiendo de que no. Las condiciones y estructuras de una revista son totalmente diferentes a las condiciones y estructuras de un ballet. Y cada bailarín elige bajo qué condiciones quiere estar. A muchos bailarines les gustan las condiciones de los ballets internos. A muchos bailarines les gustan las condiciones de las revistas. Entonces, yo entiendo que las revistas no perjudican en absoluto perjudican a los ballets. Y aún todavía quedan muy buenas revistas en el área, muy buenas revistas.
¿Que deben esas revistas modernizar su show? Sí. ¿Que esas revistas han quedado obsoletas todavía en el mismo patrón de espectáculos y eso? Sí. ¿Que no abren el campo visual un poco más y que todavía siguen haciendo shows de secuencia, baile, 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 solamente baile, baile, baile? Sí, pero eso es otra cosa. Eso no tiene que ver nada con si perjudican o no. ¿Que deben modernizarse? Sí, claro, eso se entiende. Pero la pregunta fue clara. ¿Las revistas benefician o perjudican a los ballets? Yo entiendo que absolutamente no. No lo benefician. Al contrario, son un complemento muy interesante si se saben utilizar. E incluso, aún teniendo ballet dentro de los hoteles, una revista puede ser un complemento muy interesante para crear una gran producción. Con el ballet interno y con soporte de una revista externa se puede crear una producción que, mira, exquisita. O sea, perjuicio, para nada perjuicio. Las revistas son un complemento muy interesante. En cuanto a lo que es la escasez de los bailarines y coreógrafos, yo diría que se debe a que hoy en día se han habilitado muchas oportunidades a nivel, vamos a decir, internacional, y muchos de nosotros optamos por acudir a ella, ya sea porque queremos vivir la experiencia de conocer nuevas cosas, puede ser también por una mejor remuneración económica, ya que la vida cada día está más cara y lamentablemente el caso, hay muchos hoteles que se han quedado como el cangrejo, atrás. ¿A qué se debe la escasez de bailarines y coreógrafos? ¡Ay, santo Dios! ¿A qué se debe la escasez de bailarines y coreógrafos? Qué interesante esta pregunta. Yo considero, desde mi punto de vista, que se debe a dos cosas. Primero, se debe a la apertura mental de los bailarines y de los coreógrafos tras la pandemia, donde muchos de ellos descubrieron otras habilidades que podían desarrollar independientemente del baile. Les fue muy bien, consiguieron los recursos que necesitaban para vivir y hoy han decidido emprender esos negocios y esas actividades comerciales que realizan, que eso yo lo veo muy bien. Entonces, ese es un primer factor. Pero para mí, el factor más interesante y más importante a la escasez de bailarines y coreógrafos es la formación. No hay formación. Ya los ballets que tenemos son muy pocos los que quieren dedicarle tiempo a sus bailarines para formarlos. En su entonces, un bailarín llegaba a un ballet, quizás no sabía bailar bastante, pero todos los días tomaba clases y aprendía a bailar con el tiempo. Ya no, ya los pocos ballets que quedan, algunos sí los siguen practicando muy bien, hay otros que no. No se preocupan por la formación de ese bailarín, por explotar a ese bailarín, por ser atrevidos en talento nuevo, entrevistar a una persona, verle ganas y decirle, ven, te contrato, y dedicarle 6 meses a esa persona, ahí clases día por día, aunque sea dentro del hotel, hasta que se logra llevarlo a ese nivel. E incluso con los coreógrafos, la escasez se debe a que no hay coreógrafos que estén dispuestos a agarrar su capitán y y darle caña y darle mambo a ese capitán hasta que ese capitán se pula, o de impregnar dentro de sus bailarines esa visión de que ellos son la nueva o la próxima generación de coreógrafos. Algo que a mí en lo personal me enorgullece mucho y me da mucha alegría saber que en su entonces, cuando yo fui coreógrafo, conté con muchos bailarines locos de su caco, locos porque estábamos todos locos, que creyeron en esa visión, porque a mis bailarines en su entonces, a muy pocos yo lo vi como bailarines, siempre lo vi como coreógrafos, como esa próxima generación. Ellos estaban más locos que yo, que me creyeron. Y hoy en día, pues, ver ese sueño realidad
de verdad que me llena de mucha alegría y de mucha satisfacción. Entonces, la escasez de bailarines y de coreógrafos en el punto principal, sin obviar el primero que mencioné, pero en el punto principal se debe a eso. No hay formación, no quieren formar, coreógrafos no quieren formar a bailarines, coreógrafos no quieren formar a capitanes, y cada vez la especie sigue en extinción. Entonces, no hay formación. Entiendo que la escasez se debe a la falta de formación de estos elementos dentro de los mismos ballets de los hoteles. La escasez de bailarines y de coreógrafos en el país, o hoteleros, se debe a que desde la pandemia, desde que los hoteles optaron por sacar los ballets, sabe que el bailarín dominicano se queda en una revista mientras tiene un arroyo. El bailarín dominicano se queda en una revista mientras tiene un arroyo. Después que consiguió un trabajo, arrancó. ¿Qué está pasando con eso? Hay empresas en el extranjero. Yo tengo un conocido que se llevó la gran mayoría de los bailarines de aquí. Lo que estaban aprendiendo y lo que ya sabían. Se lo llevó para Bahamas, para Jamaica, para África, para el diablo, para allá, para hacer carajo. Entonces, se les hace más fácil a ellos salir de aquí, se la pone más fácil para salir, que a nosotros para atraer extranjeros legalmente. Porque la mayoría de las revistas que estamos operando, tenemos la gran parte de los bailarines son ilegales. Son ilegales. Bueno, los míos, la gran mayoría ya se legalizaron porque ya tienen tiempo conmigo, especialmente los venezolanos. Yo fui uno de los terceros, segundo. Creo que yo fui el segundo grupo o tercero que empecé a traer extranjeros, a traerlos yo, a pagarle su ticket y a traerlos yo, porque esa siempre ha sido la forma de yo trabajar. Mira, por ejemplo, yo quise traer 8 cubanos hace un año y pico, casi 2 años. Y agoté todos los procedimientos. Hice jornada de trabajo, llevé los contratos legalizados a la embajada. Cuando se enviaron allá, el procedimiento era muy lento, los papeles se vencían y había que comenzar de cero otra vez. Y era muy tedioso. Entonces tuve que abortar esa misión. A los de aquí se le ponen fácil países y a los de allá se le ponen dificilísimo para venir legalmente. Legalmente, porque como turista, por ejemplo, el colombiano viene el venezolano. Pero tú no puedes hacer un contrato de trabajo que tú le puedes exigir que no se te vaya en tanto tiempo. ¿Por qué? Porque esto es ilegal. A mí me pasa cada rato. Yo traigo un reguero colombiano hace un año y pico, 2 años, y no se fueron antes de los 6 meses. Yo, sí, nosotros vamos a durar un año, sí. Lo traje, estoy pagando el ticket de avión y toda la vaina. Bueno, me pagaron el ticket, porque uno solo de cuenta, pero me arrollaron, se fueron un grupito como de 7 de un fuertazo. Y también eso es parte del desorden que hay. ¿Entiendes? El bailarín dominicano arranca también por eso mismo. Aunque el bailarín extranjero está más preparado. El bailarín extranjero está mucho más preparado a nivel de baile que el bailarín dominicano, que está en Punta Cana, que está en la revista, porque todavía hay unos muchachos dominicanos buenos que resuelven, pero la gran parte de los bailarines de bávaro en revistas y hoteles, en revistas son extranjeros. Dentro de los coreógrafos para mí mejores que yo podría mencionar, que recuerde, está el señor Tom John, que fue mi coreógrafo aquí en Palladium, Robertico, que fue mi coreógrafo en Barcelona, que me dio la oportunidad de estar por aquí, el difunto Henry Lapared, que el Señor lo tenga en gloria, está también Duman, también conocido, está el Montrillo, que hoy está en Excellent, desempeñando la función de gerente de animación. Y está también el señor Anthony Castillo, mi amigo. Los 5 mejores coreógrafos según tu criterio. ¡Ay, santo padre! Los 5 mejores coreógrafos según mi criterio. Mira,
esta es una pregunta súper interesante. Con la misma voy a tratar de ser lo más minucioso posible porque no quiero pecar y tampoco quiero faltar el respeto a esas grandes figuras, coreógrafos de la zona de Bávaro, no me refiero a Santo Domingo, Puerto Plata, no, de la zona de Bávaro, que han marcado un antes, un medio y un ahora. Entonces no quisiera como faltar al respeto. Yo voy a mencionar algunos, no voy a mencionar 5, no puedo limitarme a 5. Voy a mencionar, incluso me voy a permitir una lista que tengo. Yo hice mi tarea y tengo una lista porque quiero dividirlo en 3 renglones. 3 renglones. Renglón antiguo, renglón mediano, que fueron los coreógrafos que fueron los sucesores de esa primera generación antigua, y el renglón new. Cuando yo hablo renglón new, me refiero a los coreógrafos de estos últimos 10, 8 años hacia acá, ¿verdad? Y los que están actualmente, en la actualidad. Entonces, lo voy a mencionar de manera aleatoria. Esto no dice que 1, el primer orden, 2, el número 2, el número 3, no. De manera aleatoria, los que para mí yo considero que fueron los mejores coreógrafos en la antigüedad, los que fueron muy buenos coreógrafos en el mediano, o dentro de los mejores, y los que en el new o la nueva temporada también fueron muy buenos coreógrafos e hicieron muy buenos trabajos. Así que vamos a esto. Agarren ahí. Ay, no me crucifiquen, esto es un pensar mío. Dentro de los antiguos, ¿verdad? Los pioneros de este tema, entre los antiguos, ¿verdad? Tengo a Adolfo Peguero, Nelson Eddy Figuereo, tengo a Joel Flores, tengo a Henry Laparet, que descanse en paz, pero Henry Laparet, Tom John, también muy bueno en su entonces, Raúl, para su entonces, muy bueno, Osvaldo, muy bueno, Mauricio Mercado, Duman Ernesto, también, o sea, Mauricio Mercado es uno y Duman Ernesto fue otro también, o es otro. Y uno muy importante, Vitaly Filippo. Así que ahí le dejo esos nombres porque todas esas personas fueron mi inspiración y los tengo a todos en ese pedestal colgado. Y nunca en la vida faltaré al respeto, ni me voy a sublevar, si es la palabra correcta, no lo sé, sobre ellos. No, esos están en mi estandarte, ahí. Y todos los demás que voy a mencionar a continuación, aunque fueron de mi generación, están en ese estandarte. Entonces, dejé antiguo, voy con la mediana. En la mediana tengo a Sandy Montero, tengo a Vladimir González, tengo a Ali, que para su entonces, miren eso ahí cruzando, el mío. ¡Hey, mi hermano! Esto en vivo, señores. Para la mediana tengo entonces a Sandy Montero, a Vladimir González, tengo a Ali, que creo que para su entonces era el coreógrafo de Barceló, algo así. Tengo a El Mayor, Guarionex, Guarionex Quinito, El Mayor. Yo diría que esos 4, puede que se me haya escapado alguno, pero ahí tengo a esos 4 en la mediana, porque fueron como los sucesores de esa primera generación. Sandy Montero, Vladimir González, Ali y Quinito, Guarionex, El Mayor. Cuando vamos a la nueva generación, estoy hablando que dentro de la nueva generación tengo a Edgar Gotti, muy buen coreógrafo, muy buenos trabajos. Tengo a Benji Terrero. Tengo a Emmanuel Estrella, muy buenos trabajos. Tengo a Oscar, el de los Paradisos, que primero fue capitán de Vladi y luego fue coreógrafo también. Oscar, muy buenos trabajos. Tengo a John de Barceló, también creo que se llama John, o se llama, sí, de Barceló, que hizo muy buenos trabajos. Y unos coreógrafos actuales que están rompiendo la liga de a duro. Ahí yo tengo a Josué Contreras, Chuito. Tengo a Héctor Ramírez. Tengo a Jerry Cuevas, a Guillermo de la Cruz.
y William Otañez, que quizás no llega, no está actualmente ejerciendo como coreógrafo, pero también fue muy buen coreógrafo dentro de su entonces. Así que ahí le dejo la lista, porque no quería señalar como 5, como así, como encapsularme, porque entiendo que faltaría el respeto a todos los demás, estos que mencioné, que han hecho un buen trabajo. ¿Dónde encajaría el Montrillo? Porque yo sé que pueden quizás preguntar, pero ¿y tú dónde encajarías? Bueno, pues yo no sé dónde yo encajaría dentro de estas listas, porque nunca me he creído ni quiero creerme de los mejores coreógrafos que Bávaro pudo dar. Nunca me he creído ni he querido creerlo. Siempre quiero conservarme con esa humildad, con esa sutileza, como un aprendiz de la danza, del entretenimiento, que quiero seguir evolucionando, quiero seguir hacia adelante. Entonces nunca me he considerado dentro de los mejores coreógrafos de la zona de Bávaro, porque realmente yo considero que no fui o que no he sido uno de los mejores, sino que he gozado con los mejores equipos y con los mejores integrantes de ballet que Dios pudo en un momento haberme dado. O sea que si en algún momento alguien me consideró como uno de los mejores coreógrafos de Bávaro, sepan que el Montrillo no es un coreógrafo, el Montrillo es un equipo, el Montrillo es un team, el Montrillo es un equipo de baile, el Montrillo es un equipo de costureros, el Montrillo es un equipo de audiovisuales, el Montrillo es un equipo incluso de entretenedores que me apoyaron dentro de las producciones. Entonces el Montrillo es un equipo. Por consiguiente, si en algún momento se me tilda como el mejor coreógrafo o como uno de los mejores coreógrafos de la zona de Bávaro, sépase que se está tildando a todo un equipo, a todo ese elenco que fueron los que creyeron en mi visión, fueron los locos que hicieron realidades mis ideas y los que me catapultaron después de Dios, ¿verdad?, hasta los niveles a donde pudimos llegar. Entonces, muchísimas gracias. Espero de verdad haber respondido todas estas respuestas con la mayor coherencia posible, desde mi perspectiva, desde mi pensamiento, desde mi visión, sin ofender a nadie, desde mi criterio. Y bueno, pues nada, aquí estamos y ojalá podamos vernos en una segunda entrega para desglosar cualquiera de estos temas, si gustan, de una manera más amplia. Bueno, los 5 o 6 mejores coreógrafos actualmente. Bueno, eso me la pusiste difícil, porque es que yo soy una persona que me exijo yo primero. Entonces, de hace un tiempo para acá, ojo, yo estoy preparado para decir lo que voy a decir ahora. Yo soy gerente de entretenimiento, yo soy bailarín y yo soy coreógrafo. Ojo, para que no se vaya a malinterpretar lo que voy a decir. Yo sé lo que le estoy diciendo. Desde hace un tiempo para acá no he visto, en los últimos 6, 7 años, no he visto uno que haya sobrepasado mis expectativas. Hacen el trabajo, pero que tú digas, wow, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque han dedicado su tiempo a llevar los trabajos de otros sitios a donde van a trabajar, y que ahora no se está utilizando mucho el ya tú eres el coreógrafo, ponga a fulano de coreógrafo, aunque no sepa ni un carajo. Entonces, esa persona que tú pusiste de coreógrafo, ¿qué va a hacer? Va a montar los trabajos que tuvo en otro lado, en otro sitio. Porque cuando llega tan de repente esa posición, ese cargo, a muchos le queda grande. Porque, ¿qué te digo? El tú pararte frente a un teatro a dirigir un grupo y a decir que fulano está gordo. Mi hija mira a un bailarín y le dice, papi, mira, ese bailarín está gordo. Si está gordo, está gordo. Ahora, cuando tú, con esos bailarines, que la gran mayoría de la gente desecha, los agarras y haces un trabajo
que se vea bien. Con esos bailarines, haces una buena producción coreográfica, un vestuario que se vea bonito, porque hay muchos coreógrafos que no, yo no soy diseñador de vestuario, pero yo puedo probarlo en cualquier terreno, con quien sea, yo, como quiera, donde quiera. Yo soy un coreógrafo, yo soy coreógrafo, yo soy coreógrafo. Y sé lo que le estoy diciendo. Bien, yo no te puedo contestar esa pregunta. Mira, yo vi un muchacho, conocí a un muchacho ahí en Bahía Príncipe llamado Brunet, un cubano. Eh, Me pareció, cuando lo conocí al principio, me pareció un poco despectivo, porque tenía una forma de dirigirse un poco altanera. Pero después yo al conocerlo, al irlo viendo, me di cuenta que los cubanos, los cubanos la gran mayoría son así, porque yo aprendí de un cubano, Leordis, en Canadá, creo que está por ahí en Canadá, además, una vaina así. Leordis como bailarín y profesor fue uno de los que más me impulsó y de los que más aprendí. Después llegó un desgraciado, un ruso ahí que eso era loco, Vitaly Filipov, también con eso. Y sé lo que te estoy diciendo. Entonces yo pensé que el tipo era un tipo arrogante, pero es que esa es la forma de ellos. Esa es la forma de ellos. Te digo, lo, para- lo- hablo de él porque me manejé de cerca con él. Vi su forma, pero no te puedo decir que es coreógrafo, porque yo nunca he visto un montaje de él, no lo he visto bailando. Eh, pero de los últimos que yo he visto dirigiendo grupos de ballet, él es que más o menos, creo que por allá andan unos cubanos, pero tengo que ver el trabajo de ellos, porque es como te dije, yo trabajé con un cubano que era buen bailarín. Lo mejor que había de ese grupo que trajo Meliá en aquellos tiempos, Leones, pero era un coreógrafo malo, malo. Profesor y bailarín, lo mejor, pero era un coreógrafo malo. Esa pregunta me la voy a tragar por el momento. Para mí los 5 mejores coreógrafos que han pasado por Bávaro o de Bávaro, bueno, es mi criterio personal. Así que no esté de acuerdo conmigo, con toda su razón y sin problemas. Y voy a hablar de los que yo conocí, los que conozco. Te voy a empezar por el señor Nelson Eddy Figuereo. Nelson Eddy, una persona totalmente estudiada en la danza, perteneció al Ballet Folclórico Nacional, viajando el mundo entero con ese ballet. Fue nominado al Cassandra como bailarín. ¿Qué más te puedo decir? Y no tanto por eso, sino sus conocimientos en la danza, tanto en jazz, en ballet, en folclore y en muchísimas disciplinas más que tienen ese medio conocimiento. Entonces, ¿por qué para mí es uno de los mejores coreógrafos que ha pasado por Bávaro? Porque Nelson Eddy, su experiencia la pasó a muchísimas personas y yo soy un claro ejemplo de eso. Por vía de Nelson Eddy Figuereo, conocimos muchos que estaban conmigo, tuvimos el privilegio de tomar clases en muchísimas ocasiones con Armando González, quien es director del Ballet Clásico Nacional ahora, Patricia Cosiati, la difunta Patricia Cosiati, la difunta Marilois Ventura, Carlos Beitía y un sinnúmero de directores y coreógrafos de alta gama que nosotros conocimos y tomamos clases, nos llevamos su conocimiento gracias a Nelson Eddy Figuereo. Entonces, aparte de que él también influyó demasiado en nosotros y en muchísimas personas en Bávaro para aprender de la danza, Nelson Eddy nos dio clases de todo, de jazz, de afro, de ballet, de expresión corporal, contemporáneo. Mira, es increíble el conocimiento que tiene ese señor en esa cabeza. Y para mí no podía dejar de mencionar a Nelson Eddy Figuereo.
Otro coreógrafo que te voy a mencionar es el difunto Henry Lapared. Tremendo coreógrafo, tremendamente pensante también. Aunque yo veía que Henry Lapared su fuerte era como el jazz funky, tenía esa libertad, esa facilidad para montar y producir espectáculos como era algo increíble, de verdad. Y tengo que mencionar, no puedo dejar de mencionar al difunto Henry Lapared, que Dios lo tenga en la gloria. Número 2. Digo, número 2 no, van 2. Número 3, nuevecito, pero cabe ahí, sin duda que cabe ahí. ¿Por qué cabe ahí? Porque fue una persona que hizo como ese cambio en los bailarines, que como te comentaba ahorita, ahora hay bailarines que son versátiles y hacen muchísimas cosas. Entonces, este coreógrafo se preocupó, y sé que fue uno de los primeros en Bávaro, por no decirte que el primero, que empezó a formar bailarines en esta disciplina. Aparte de que tiene ese gran conocimiento, como yo te mencioné, porque tomó clase conmigo, junto con Nelson Eric y todos esos coreógrafos que te mencioné, y directores, tiene conocimiento en todas esas áreas de la danza, también tiene full conocimiento en lo que son las acrobacias aéreas y de piso también. Entonces no podía dejar de mencionar a esta persona que es un máster en eso y es joven, es un coreógrafo joven. Y ese es mi hermano y amigo Ramón Ernesto, alias El Montrillo, un criminal de la danza y un criminal por su humildad, por su forma de dirigir, por lo que enseñó a cada persona. Hay un sinnúmero de personas en Bávaro que están agradecidos y siempre van a estar agradecidos con lo que es Ramón Ernesto. Entonces, a Ramón, aunque es de los coreógrafos jóvenes, no podría dejarlo de mencionar. Otro coreógrafo que pasó por Bávaro en los tiempos cuando yo llegué se llama Geraldo Castillo, hermano de Sandy Montero. Todo el que conoce a Sandy Montero debe conocer a Geraldo y a Casilindo, otro tremendo coreógrafo. Pero voy a hablar en esta ocasión de Geraldo, que era el coreógrafo en ese tiempo. Geraldo, una persona que en ese tiempo tenía la mente como más allá de lo que había. Geraldo, aunque estábamos en el año 2000 y pico, ya Geraldo estaba pensando como del 2015 para allá. Y eso en serio, no estoy jugando. Geraldo salía con cosas que tú decías, pero ¿de dónde este hombre sacó eso? Y era un experto montando musicales y diferentes coreografías. Muchísimas coreografías. Sé que tiene mucho conocimiento del folclore. Y no te podría decir con quién tomó clases de ballet, Gerardo, y eso porque no tuve la oportunidad de que él me lo contara, pero yo solo con verlo sabía que era una persona que tenía escuela. Entonces no podría dejar de mencionar al señor Geraldo Castillo, hermano de Sandy Montero. Que no voy a meter a Sandy Montero en este top 5, porque Sandy Montero, después que éramos bailarines juntos, pasó rápido a ser coreógrafo y trabajamos en Blue, creo que 1 o 2 años nomás de ahí, y ya dio el salto a gerente de entrenamiento. Entonces, por eso no voy a poner a Sandy, mi compadre Sandy, en este top 5 de para mí los 5 mejores coreógrafos que han pasado por Bávaro. Pero, y el último, pero no menos importante de coreógrafos, coreógrafos que pasaron por Bávaro, y me voy a través un tiempo atrás, es Frank. Se me ha olvidado el apellido de Frank, pero Frank fue un excelente coreógrafo. Un hombre con una técnica increíble, unas condiciones increíbles, un tipo alto, que cuando levantaba esa pierna, mira, había que verlo como bailarín y como coreógrafo también excelente. Tuve la oportunidad también de trabajar con él como director artístico. No tengo el conocimiento de con quién estudió danza o dónde estudió danza,
pero sí fue un muy buen coreógrafo. Y las personas que me conocen, que lo conocen a él, saben de qué estoy hablando. Estoy hablando de... Ahí te mencioné 5 coreógrafos, aunque conozco muchísimos coreógrafos más que pasaron por Bávaro, que fueron muy buenos coreógrafos. Ya te mencioné 5, pero te voy a seguir mencionando. Petra, María la cubana, Ali el cubano como coreógrafo. ¿Qué más? ¿Quién más? De ese tiempo te mencioné a Petra, María la cubana, Ali. Bueno, hubo un coreógrafo que se llamaba Andy, que estaba en Meliá, que yo sé que mucha gente no lo conoció, porque se fue hace muchísimos años a México a trabajar. Pero bueno, ahí te mencioné los 5 que yo entiendo que fueron de los mejores coreógrafos que pasaron por Bávaro. En cuanto a lo que es por qué los hoteles deciden a veces prescindir del ballet, yo diría que es buscando tener menos compromiso con lo que es el capital humano. Ese es el único beneficio que le podría yo ver. ¿Por qué deciden a veces las cadenas hoteleras prescindir de los ballets? ¿Por qué deciden a veces las cadenas hoteleras prescindir de los ballets? Bueno, hay muchos factores interesantes tras esa pregunta. Pero para señalar algunos así como por arribita, creo que más lo ven desde el punto de vista financiero. Desde el punto de vista financiero. Entienden que quizás les sale más barato no tener un personal al que haya que pagarle un salario todos los meses, al que no haya que ofrecerle alojamiento, al que no haya que pagarle seguro médico, al que no haya que pagarle fondo de pensiones y todos los beneficios de ley, un personal al que no haya que darle cesantía al momento de su salida, y lo ven como una reducción de gastos. Creo que lo ven por ese punto, ¿me entiendes? Y quizás obvian un poquito el retorno de inversión que trae un ballet en satisfacción huésped, que le garantizaría quizás en un futuro un volumen mucho mayor de hospedajes de huéspedes dentro de su propiedad. Entonces yo creo que desde mi punto de vista yo lo veo que deciden prescindir de los ballets por ese punto. Creo que más por el punto financiero que por otra cosa. No creo que sea por ningún punto alterno de comportamiento de aquello, no lo creo, porque todavía hay cadenas hoteleras que conservan ballets, muy buenos ballets, muy buenos bailarines, muy buenos coreógrafos actuales, también muy buenas producciones, porque tener su elenco, su propio elenco, le da esa versatilidad. Y son cadenas muy buenas, muy productivas y que tienen mucha fidelidad, o un nivel de fidelidad muy alto de huésped, precisamente por eso, cuando al punto del entretenimiento, ¿verdad? Se habla. O sea que, desde mi criterio, trabajar con ballet es lo mejor que le puede suceder a una cadena hotelera, lo mejor, siempre y cuando se tenga un director o gerente de entretenimiento con visión para sacarle partida a ese ballet, un buen coreógrafo con una buena creatividad para producción. Entiendo que un ballet es al departamento de entretenimiento lo mejor que le puede suceder, es tener un ballet. Incluso actualmente, con la escasez de espectáculos que existe en la zona o con la escasez de nuevas propuestas que existen en la zona, entiendo que tener un elenco de baile es lo mejor que puede sucederle a un hotel. O sea que muchas veces prescinden, o ¿cómo se dice? Prescinden, ¿será? O no sé. Bueno, ya ustedes sabrán, yo no soy muy bueno ahí. Muchas veces los hoteles deciden prescindir o salir de los ballets. Creo que es más por el recurso financiero. Creo que más por el recurso financiero o porque lo ven como un ahorro significativo para los costos y no los ven desde el punto de vista de la satisfacción huésped. Nada, mis amores, bye. Espero que le agrade mi respuesta, que nadie se vaya a sentir aludido con lo que respondí, ya que esa no es la intención. Los que me conocen saben que no soy así. Y sorry por las gafas,
Era que acababa de levantar.